con el café frío, sí, ¿verdad? sí, Adelante, Denise, Sí, cuéntanos. es que vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos hacemos todos los dominicanos. Es una pregunta En que el aire, no. no en el aire, que a veces se queda en el aire porque trae a colación una preocupación de toda persona que pertenece o que ha pertenecido a la clase trabajadora y que ya lleva un tiempo desarrollándose como empleado, y es cómo me pensiono. Entonces vamos a hablar hoy de las diferencias entre empleados públicos y privados, porque en la República Dominicana coexisten dos sistemas de pensiones. Tenemos el sistema de reparto, que está diseñado para servidores públicos, donde las cotizaciones actuales financian las pensiones de quienes ya se retiraron, y se necesita alcanzar, como sabemos, 60 años de edad y un mínimo de 20 años de servicio para acceder a una pensión por antigüedad o cesantía en el Estado. Por otro lado, ¿Pero por qué lado? tenemos el sistema de capitalización individual, en el que las contribuciones van a una cuenta personal de cada trabajador, se invierten y generan rendimientos y son propiedad del afiliado. Entonces, para conversar un poquito sobre esto, que es un tema que de verdad, que por más que se hable, como que hay cosas que no quedan claras, vamos a conversar, porque tenemos aquí, vamos a darle la bienvenida a la señora Isabel Acevedo, quien es especialista en temas de seguridad social. Ha estado con nosotros anteriormente. Ha estado con nosotros sí. anteriormente, como bien dices, Diana, y ella viene a orientarnos sobre este tema que nos preocupa a todos, cómo pensionarse, y muy importante, las diferencias entre los empleados públicos y los empleados privados. Bienvenida, Isabel. Muy buenos días a todos, a ese público maravilloso del Mangú de la Mañana. Un placer, Isabel. Un Que de placer. verdad, yo me imagino que están felices riéndole todos los días. Y que Un este placer. tema no es ningún chiste como la fiesta del día de hoy. No, es bastante exacto. serio y Así crea es. confusión. Y de hecho yo quiero hacer un primer planteamiento porque hay personas que están trabajando con los dos sistemas, con la AFP y con el sistema también del gobierno. Y cuando ya están en el periodo de poder aplicar para pensionarse, tienen miedo de perder uno por el otro. ¿Cómo se maneja eso de manera coherente? Yo te escucho y me sonrío así porque todo el que trabaja en el Estado acaricia ese día en que se va a pensionar. Pero realmente no sabe cómo es que se va a pensionar, con quién se va a pensionar, si es con la AFP o es con el Estado. Entonces existe una gran confusión con relación a eso, porque no todo el que trabaja en el Estado se va a pensionar con el Estado. Generalmente, la mayoría de los que están trabajando en el Estado hoy día se van a pensionar con las cuentas de capitalización individual que tienen en sus AFP. Generalmente la gente me pregunta, mira, ya yo cumplí 20 años, 25 años, los que trabajan en el Estado, ya yo puedo ir pensionándome. Y yo le digo, ¿y qué tiempo tú tienes cotizando? ¿Tú comenzaste con el sistema de AFP? Sí, pero no le toca pensión por el Estado. En el Estado existe, como bien nos dijeron hace un momentito, no leyeron, ¿verdad? Existe lo que es, existen el régimen de capitalización individual y existe lo que es el sistema de reparto. Pero ¿es el sistema de reparto para todo el que trabaja en el Estado? No, el sistema de reparto es una versión de lo que existía antes. Antes de que existiera la ley 8701, que es la que establece el régimen de capitalización individual, teníamos lo que era el sistema de reparto, que estaba amparado en la ley de los seguros sociales. Existía la ley del seguro social, donde las empresas aportaban. Entonces, luego que entra la 8701, viene lo que es el reparto. Pero ¿califican todos los que están ahí para reparto? No, porque la ley en ese momento, en el 2001, cuando comienza la ley, se promulga la ley, pero es en el 2003 que comienzan las cotizaciones. ¿Qué sucede? Que todo el que estaba trabajando en el Estado en ese momento y no hizo su transición, se quedó en reparto, había que quedarse en reparto y dejaron que lo transfieran a una AFP, no se pensiona por el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que no todos los trabajadores se pueden pensionar por el Estado. Por ejemplo,
tenemos a una de las panelistas de Por ustedes, ejemplo, a mí aquí, a que hace Diana, un momentito, a Diana. ¿verdad? Sí. Diana dijo que se va a pensionar. Que estoy Diana, casi pensionándome, yo voy para vamos 60. Vamos a Mentira. ver si Diana se puede pensionar. Diana, ¿trabajas en el Estado? Discúlpeme usted. ¿Trabajas para el Estado? Sí, sí. ¿Y desde qué tiempo ¿Sí o no? cotiza? Yo A ver, siempre lo que sí. pasa es que Espera, en el... sí, a ver, yo soy proveedor. Pero espérate. Tú no eres proveedora Porque del Diana trabaja para el Estado porque Exacto. trabaja aquí, Exacto. pero Exacto. las condiciones en las que trabaja aquí Ajá. no son de empleada. No, yo tengo mi relacionista público, cuidado. No son de empleada, ella está bajo un contrato. Entonces Diana no trabaja Me para el guayé. Estado. Me guayé. Diana tendrá que esperar a ver si consigue una pensión especial. ¿Qué? del presidente. Eso es lo que me sale después de tantos Si años no de es por labor. decreto, Ay, guayando. O sea que yo voy a estar como las grandes figuras de este país, esperando un decreto que me ayude ahí. Wow. pero yo O tengo- acogiéndote a la FP. Tengo una pregunta Wow. que va Voy a muy hacer por live en ahí. TikTok. Una persona que es mayor, un adulto mayor, por ejemplo, que... No, como tú no. Que Ok. quizás tuvo empleos informales, que trabajó en el Estado como contratado Mister, por ejemplo. como Diana y no Mister sabía José Luis. que no estaba cotizando quizás de la manera, ¿verdad? ¿Qué sucede con esa persona cuando ya es mayor y no tiene como esa recaudación, no tiene No tiene las eso? cotizaciones Ese necesarias Esa que requiere el cotización. sistema. ahí. ¿Qué sucede? Porque Nos ¿qué- contesta ahora, Isabel. Disculpe, Sí. porque tenemos una llamada. Vamos a empezar a conectar con nuestra gente. Mantenga la respuesta ahí porque es interesante la formulación que le hace y la inquietud que le manifiesta a Denise. A ver a quién tenemos por allí, producción. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buen día, bendiciones. Amén. Bendiciones para usted Igualmente, también. La hablamos. pregunta acá para Isabel. Sí, yo estoy viendo el programa y yo soy un profesional del derecho. A mí me sorprende que la panelista diga que a nosotros nos pusieron a elegir en el Estado cuando se creó la AFP. A nosotros nos imponían la AFP y si no nos cancelaban en el Estado. A nosotros nos obligaban, ningún empleado público nunca fue amante a entrar a AFP. Por eso hoy en día tenemos esos problemas. Yo fui de los fundadores en el gobierno de Hipólito que me obligaron a entrar a la AFP. Entonces ella está diciendo que te ponían a elegir o te queda para futuro de una pensión en el gobierno. Eso es falso, de toda falsedad. Todavía hoy en día andamos atrás de la AFP y ahora de que hay una resolución nueva, porque es un juego que tienen los bancos comerciales que son los dueños de la AFP. Ah, no, que usted entró a los 41 años. Ah, no, tiene que esperar. Ah, no, que la resolución es a partir de los 42 años. Y eso es una falsedad. Porque al final de eso, ese dinero anda en bolsa de valores. Y por eso ellos no devuelven ese dinero. Ellos cuando te dan 2.700 pesos, 4.000, 3.700 pesos, ellos se ganan cientos de millones de pesos a través de la bolsa de valores. Eso es un engaño. Ahora te dicen a ti, ah, no hay una resolución de Hacienda. Si tú quieres, pasa el dinero que tú tienes ahorrado, que es tuyo, Claro. a Hacienda de la AFP para que te den una pensión igual que lo que te ofrece la AFP de 14.700 pesos. ¿Quién vive con 14.700 pesos en este país cuando tú con honradez le dedicas una vida al Estado y entonces el Estado no se hace responsable? Porque, no, que tú perteneces a una AFP, pero fue en el gobierno de Hipólito que obligaron al empleado público a meterse en la AFP. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por llamarnos. Una pregunta Sí, interesante, qué Isabel, sobre bueno. todo porque puedes tanto o validarla o refutarla. Respóndele, por Lo que favor. me gusta de él es que él hizo un recuento prácticamente de lo que sucede en el sistema. Claro, más de 20 años Claro. con esta ley, justamente la Claro. repercusión que tiene para el bolsillo de los que han aperturado la misma, Exacto. o con consentimiento o sin el consentimiento. Sí, él dice que yo he hecho una aseveración que es falsa. Realmente yo solamente dije que en el momento en que entró en vigencia la ley, los que estaban en el Estado tenían la opción de pasar a reparto o de quedarse en el sistema, de pasar al sistema de capitalización individual o pasarse o quedarse en reparto. ¿Qué sucede? Que lo que hicieran las instituciones, de cada quien trabajara dentro de una institución, lo que hicieran los incumbentes de las instituciones en ese momento no siempre tenía que corresponder con lo que era la ley, porque fue un momento en que había mucha confusión, había algo nuevo. De hecho, la gente no sabía, hoy en día, la gente no sabía que tenía que traspasarse
a reparto, que automáticamente se iba a traspasar para una AFP, porque ¿quién quería pasarse a una AFP? Nadie. En ese momento había mucha incertidumbre. Además, todo el mundo quiere pensionarse en el Estado, porque en el Estado nos pensionamos con unos derechos adquiridos, ¿verdad? Usted sabe, dice, bueno, yo tengo 20 años trabajando en el Estado, tengo 25, tengo 30. Dependiendo de esa cantidad de años, pues la persona puede optar, si tiene 60 años, por una pensión, pero es lo que pertenecen al reparto, no es todo el que trabaja en el Estado. En ese momento las personas podían pasar, decidir quedarse en reparto, pero la gente no sabía y dejó que el sistema lo transfiriera a una AFP. Entonces, ¿qué sucede? Pasó por muchos años un limbo grandísimo, porque yo inclusive tuve la oportunidad de personas que tenían situaciones y tuve que buscar e ir a la vida, ayudarlos a tratar de tramitar una pensión. Y yo fui la primera sorprendida, porque una persona trabajando en el Estado con 35 años no se podía pensionar por el Estado, tenía que tomar los recursos de la AFP. Esa resolución a la que él acaba de hacer referencia van a ser 2 años, ahora en agosto o septiembre me parece que fue, que esa resolución le da ahora la facultad a las personas que tenían derechos adquiridos en ese momento, que fueron pasados a una AFP, para que hoy sí se puedan pensionar. Pero no las personas, por el hecho de que una persona tenga 20 o 30 años en el Estado, no quiere decir que se va a pensionar. Okay, yo recuerdo, bueno, igual soy el más longevo del grupo acá, y estoy en el Estado justamente desde el 2000. Y recuerdo que cuando estaba esta modificación de la ley, yo trabajaba para el MIREX, era el asistente personal de don Hugo Tolentino Díaz, que a la sazón era el canciller de la República. Y justamente estuve allí del 2000 al 2003, ¿no? Y desde ese momento recuerdo que todo este tipo de contrariedades como que turbaba mucho a uno, porque no había claridad. Había en el mucho aspecto. desconocimiento. Mucho desconocimiento. Pero entonces, de ahí déjame viene toda aprovechar esa esa situación. experiencia tuya. En el 2003, entonces, ¿qué pasó contigo? Pasaste a una AFP. Sí, claro, automáticamente. Hoy en día, Pero pasé sin... A ver, y te soy sincero, pasé sin ser saberlo. compromisario de ellos, sin saberlo. Sin saberlo, porque era literalmente. así. Pasaste Me sin enteré saberlo. me enteré por la web. Pero donde hoy en yo día, estaba. ¿cuántos años tienes cotizando en una 19 en una AFP? actualmente. 19 años. 19, ¿Y en sí. el Estado cuántos años tienes? No, en el Estado tengo 19 años. ¿Ves? Sí. No te pensionas por el Estado. Sí, no. Aunque exactamente. cumpla 20, 25, 30 años, tú duras 30 años trabajando y no te puedes pensionar por el Estado. Porque Entonces, el que no ahí está la tenía, incongruencia, ahí está la incongruencia. el que no tenía, oiga, el que no tenía antes de que comenzara la ley, 44 años, no se pensiona. Pero hay una cláusula en unos papeles cuando se trata de hacer el trámite, cuando yo como servidor del Estado quiero lograr una pensión del Estado, hay una cláusula que dices en letras muy pequeñas que tú renuncias al tema de la AFP para poder aplicar a la pensión del Estado. Pero es que yo desconozco eso que estás diciendo. ¿Tú trabajas en el Estado? Sí. ¿Qué tiempo tienes trabajando? No. Yo no soy referencia, yo lo digo por otros No, colaboradores. es que yo lo digo. Yo solamente tengo esos 5 colaboradores. años. Pero vamos a suponer, por ejemplo, tú tienes 5 años en el Estado. No hay manera que te pensiones claro. en el Estado. Te tienes que pensionar en una AFP. Claro. Que eso es lo que piensan las personas que trabajan en el Estado. Bueno, porque trabajo en el Estado, estoy protegido por esa ley. Ay, yo cumplí 20 años ya en el Estado. Por ejemplo, ahorita dice Oscar, ¿cómo? Alex ahorita dice, bueno, ya yo tengo 20 años, ya yo tengo un derecho a pensionarme en el Estado. Pues resulta que no es así. En un año, él tiene 20 años en un año en el Estado, pero él no se puede pensionar por el Estado. Él se tiene que pensionar por una AFP, porque la ley de reparto no aplica para las personas que están en una AFP a partir del 2003, ¿no? Si no se quedó en reparto y pasó a una AFP, además de que los derechos adquiridos en el Estado, para tener derecho a una pensión, debe tenerse 20 años de labor, pero es en el Estado antes de que comenzara a cotizar en una AFP. Si comenzó a cotizar en una AFP después de eso, antes de esos 20 años, ahora, si después de esos 20 años comenzó a cotizar en una AFP, ahora sí puede reclamar ese derecho, porque ya tenía 20 años cuando la ley comenzó. Para retomar la pregunta que hice Sí, Isabel interesante, anteriormente, porque muchas personas, sobre todo en nuestro país, tienen negocios o trabajos informales. Eso es algo muy común aquí en República Dominicana. Entonces, una persona de 70, 80 años
que nunca ha cotizado, que No existe. tuvo negocios No es- quizás informales o que trabajó en empresas quizás informales también, Sí, sí. o que nunca cotizó realmente ni por el Estado ni de manera privada. Sí. ¿Qué Gra- sucede con esa persona? Gravísimo. Alguien me dijo una vez, si es crudo, no existe. La persona Literal. que nunca ha cotizado No no existe. tiene manera de pensionarse. Exacto, ¿Porque es bueno con qué? es bueno que tú seas, El es bueno que tú seas clara con eso, el ¿eh? sistema Aunque de duele. capitalización individual dice que tú te vas a pensionar con lo que tú tienes en tu cuenta. Ahí está. Pero ese O sea, que término ahí lo es que está dice, el problema. capitalización individual, es Claro. tu dinero guardado. Claro, es tu dinero, entonces depende de cuánto tú tengas en esa cuenta, es que tú te vas a pensionar. Si tú no tienes nada en esa cuenta, no te puedes pensionar. Entonces, ese podría ser el problema de muchos dominicanos que no tienen ese acceso a esa pensión justamente por ese mismo tema. El ¿Y qué grave solución problema- hay para eso? ¿Qué Gravísimo. solución hay ¿Qué para solución? eso? Porque Ahora- estamos hablando de adultos mayores. No, estamos hablando de más del 56% de la población económicamente activa. Exacto. Porque el 56% anda en 56% de la informalidad en el país. Entonces, ¿qué De hecho- sucede? ¿Qué opciones hay para esas personas? No, ninguna. Ninguna. La única opción Hay es, gente que la habla, única opción Isabel. que Sí, hay, ¿cuál es la perdón, opción? Adelante. es una pensión solidaria demostrando que está dentro de grupos vulnerables en el que llegada a esa que tú acabas de mencionar, puede solicitar esa pensión. Pero al eso es Estado. discrecional, o sea, eso no es una garantía de absolutamente no, nada. las pensiones que son discrecionales son las pensiones que el Poder Ejecutivo, que el Las que son presidente de por la decreto. República, es por decreto, pero las pensiones solidarias están en el sistema de seguridad social y forman parte del sistema. ¿Quiénes tienen acceso a ella? Las personas que pueden demostrar que tienen niveles de bajos recursos, que no tienen empleo, que su nivel de salario está por debajo del salario mínimo nacional. Tenemos- Y tú, Personas y que tú tienen sabes bien, Samir, que vulnerabilidad. esas pensiones discrecionales son Pues- jugosas. Bueno, Son jugosas, son jugosas. Bueno, tenemos llamada, ¿verdad, Dianilla? Teníamos una llamada por ahí, vamos a ver si está todavía. Hola, buenos días. Hola. Hola. En el caso de los militares, usted toca ese tema también. ¿Sabe que los militares tienen su propio sistema de pensiones? Cónchale, pero los militares de este país de verdad lo que están es complicado, Hay porque muchas- todo es como Igual un que sistema muy educación, particular igual que y no les educación, beneficia en Isabel. nada. Son unas pensiones pírricas. La de los militares. Claro. Lo que sucede, antes de comenzar, cuando comenzó la ley 8701, pues todo el que habían planes de pensiones. Cada institución que tenía un plan de pensión individual y se quería quedar con su plan de pensión individual, pues lo notificaba en CIPEN y cumplía con los requisitos que estaban requiriendo, pues se quedaban con sus planes de pensión individual. Pero todavía son de los privilegiados los militares, que tienen un derecho adquirido y se cumple. una Pero cosa son- muy son interesante montos muy pequeños. con esto del plan de capitalización, es que uno tiene la opción de poder aportar más de lo que te deducen automáticamente en tu trabajo. O sea, si yo Sí. quisiera aumentar el monto que tengo hasta Aporte este momento por voluntario. mi gestión laboral, yo puedo decir que me descuenten un porcentaje mayor. El día que la gente entienda eso, ¿verdad? Que tenemos un sistema de capitalización individual y que dependiendo del monto que tú tengas en esa cuenta va a ser tu pensión mañana, porque nos pasamos diciendo, ay, pero que el gobierno, que las FP dan pocas pensiones. Es que las pensiones están diseñadas por ley, establecidas por ley, en ese sistema de capitalización individual que dice que dependiendo del monto que tú tengas. Entonces, ciertamente, si tú decides, hay planes voluntarios y ahora mismo la CIPEN tiene unos planes complementarios de pensión también, que las personas tienen 2 vías por las cuales pueden ahorrar más. Entonces, si tú estás viendo tu estado de cuenta y estás chequeando y dices, mañana yo quiero pensionarme, pues entonces tú tienes que buscar la forma de aportar más. El problema es que aquí todo el mundo quiere mañana pensionarse, pero no quiere ahorrar porque dice, no, yo no puedo, yo no tengo capacidad de ahorrar. Entonces retomemos, por favor, en el caso mío, aparte de la pensión especial que me va a dar el gobierno dentro de poco por mi vejez, tiene que decirme el paso a paso de qué yo puedo hacer Pero para que salvar lo mi responda dignidad después de la llamada, después de ¿te la parece? llamada. Seguro. Hello, buenos Buen días. día. Sí. Sí, buenas. Escuche, Sí, le escuchamos perfectamente. Háblenos por el teléfono. puedo con lo que el señor dijo ahorita cuando el nuevo sistema en inteligencia de 2003, eso no fue de que opcional, eso fue obligatorio. Porque yo era empleado, en ese tiempo yo tenía
15 años como empleado y 38 años de edad, y todavía estoy mendigando. Día de hoy tengo 29 años como empleado, y eso se me ha hecho difícil, yo conseguir una pensión. ¿Cuántos O sea, años una cosa es tiene? lo que ¿Cuántos? dicen, pero la 29 realidad es en el otra. estado. En el estado tiene 29. Roel. Eso dijo, 29 años en el estado. Y Es y que- a la sazón de la ley tenía 37 en el 2003, 37 años. Lo que sucede, sí, es que él tenía 37 años. El que no tenía 44 años antes de que iniciaron los descuentos, la AFP, porque la ley fue promulgada, como dije, en el 2001, pero comenzaron en el 2003 los descuentos. El que no tenía esa edad se quedó, pasó a una AFP, entonces puede tener 30, 40 años en el Estado y no se puede pensionar. Pero como les dije anteriormente, hay una resolución que vino a resolver muchos de esos problemas, porque habían personas que tenían 30, 35 años, 25 años y no se podía pensionar porque estaba en una AFP, pero tenía derechos adquiridos, porque cuando vino la ley, comenzaron a cotizar, ya tenía más de 20 años el sistema. Isabel, una persona que trabaja en el Estado y también trabaja en el sector privado, ¿tiene la oportunidad de cotizar en ambas? O sea, Le cotizando hacen en descuento, AFP, le hacen descuento en ambos, se le hace descuento. y esa van a la cuenta. Que eso Ambos fue lo que yo descuentos planteé en van a principio, la que cuenta. cómo la gente puede optar por una de las dos, porque Claro. cotizan ambas formas. Claro, claro. Muy importante. Coticen ambas, pero es que depende en qué institución. Si la institución tiene su propio sistema, se va a pensionar por el propio sistema que tiene esa institución y los fondos de su AFP también. Ok. Pero es si la institución tiene un sistema propio. Isabel, antes de que me responda mi pregunta, Vamos a vamos a tomar otra llamada. Hola. No se olvide, que no se te No, olvide. no me olvida, no se me olvida. Soy Denise que me está bloqueando. Buenos Ay, días, perdón. adelante. Hola. Buen día. Estamos hablando con Hello. Isabel Acevedo, experta en temas de seguridad social. Buen día. Le escuchamos. Aló, Sí, Hola, buenas. su pregunta, por favor. ¿me escucha? Sí, Sí. señor. Oh, mire, yo estaba mirando otro programa en el 8 y es casi lo mismo que está diciendo esta señora. Mi pregunta es, aquella decía lo mismo que esta dice, que uno mismo prepare su plan de seguro. Eso quiere decir que sin uno pertenecer a ningún seguro, uno puede ir ahorrando, por ejemplo, 10,000 pesos mensuales para tener su seguro ahí en una cuenta de banco. Estamos hablando de fondos de pensiones, ¿eh? Él está diciendo que si él decide aportar 10,000 pesos mensuales, si él está en el sistema, sí lo puede hacer. Si él está en una nómina que pertenece al sistema de capitalización individual, él puede aportar esa cantidad. Y lo bueno de aportar esa cantidad es que esas cuentas no se embargan, esas cuentas no le cobran impuesto a nadie, porque es para pensionarse. Pero también, ¿qué pasa? Que en la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, tiene una nueva normativa en la que va a permitir que las personas que no están en el sistema puedan adquirir una cuenta de pensiones de manera individual. Todavía ellos están en el proceso, ¿verdad? Porque está la reglamentación, pero falta que todas las AFP como que se unan con este sistema y darle la oportunidad a la gente de que pueda acceder a una de estas cuentas a través de una cuenta que adquiera y pueda hacer aportes para que mañana tenga su pensión. Ahora bien, se están reuniendo, vendrá necesariamente una modificación a la ley y al sistema de pensiones. Yo estuve ayer en una de las reuniones bicamerales que están haciendo la Cámara de Diputados y Senadores y realmente ellos están sumamente preocupados porque esas personas informales comiencen a cotizar al sistema, que se busque la manera de que puedan acceder, porque
hay un tema de protección en la gente que no Es está así, dentro del entonces, sistema. ¿a dónde vale con ese micrófono? La pregunta, la pensión, Con ese micrófono. Tenemos una pregunta pendiente. No, mi preguntilla. Entonces, los Diana Filpo que andan por ahí en la vida, ¿cuál es el paso a paso que debemos seguir para tener nuestra seguro, nuestra aseguranza? Sí, Nuestra entonces, aseguradora, nuestro fondo, nuestra protección. ¿verdad? Mi protección, Tu futuro asegurado. mi omeprazol financiero. Ayúdeme ahí. Lo que yo pienso es que no estás cotizando en el sistema de seguridad social. No, ¿usted me lo dice o me lo pregunta? Es una pregunta. No estoy. Entonces, ¿a qué hago? No está cotizando. ¿Cómo no puede sé. cotizar? ¿Cómo puedo? No hay forma de cotizar. No hay forma. El que está fuera del sistema no tiene forma porque son esos informales de que estamos hablando, que no hay manera, si no tiene un empleador, Oh. no puede cotizar el sistema. Wow. De eso que estamos diciendo, que la ley necesariamente se tendrá que modificar y estuve ayer en esa comisión bicameral en la que ellos están muy interesados en buscar la manera de que las Pero personas puedan. Si tengo cotizar. entonces mi AFP normal, si ingresé alguna vez en una AFP normal, ahí sí, ¿verdad? Sí, ¿alguna vez tú has estado cotizando en una AFP? Nunca. Cuando todos entramos en una AFP, yo estoy en una AFP ahí. Pero sería Sí, bueno que en algún indagues, momento de Diana, mi vida. sería Pero bueno que estás- No indagues. se en una preocupe, yo AFP. le voy a hacer su consulta aparte cuando se acabe este segmento. Tenemos una Indaga, llamada indaga, Sí, porque telefónica si no, nos va a tomar la mañana entera. Tenemos una Hola. llamada y luego yo tengo una pregunta. de otro Mango Lover. Buenos días. Hola. Señor, este país lo que está complicado. Baja el volumen del televisor, por favor, para que nos escuchen el teléfono y así podamos fluir mejor en la conversación. Llamada 001, recuerden esa asignatura, por favor. Se lo vamos a agradecer. Aló. Hola, ¿con Oli. quién hablamos? Como que está por ahí y no se siente. Claro. Acá hemos sido Aló. reiterativos. Escúchenos por el teléfono y pues responda, baje el volumen Buenas. del televisor. Adelante. Hola. Buenas. Bueno, vamos Bueno, a en lo que se continuar resuelve con el otra. caso, sí. yo tengo otra pregunta. Hay muchos dominicanos que tienen un tiempo cotizando y luego quizás pasa algo y no siguen trabajando o se van fuera por del X o por Y. país. Suceden cosas, ¿verdad? ¿Qué opciones tiene una persona, por ejemplo, que se sale del país y se va a vivir a otro país? ¿Puede seguir haciendo aportes voluntarios o qué opción tiene? Los aportes voluntarios solamente se pueden hacer si está cotizando, si está como afiliado actual. Ah, o sea que si fue quizás Si en un es que- pasado no muy lejano, fue empleado y estaba cotizando y de Sí. repente se va fuera del país, no puede seguir. Exacto, porque si no está en el sistema, no hay manera de que esos O aportes sea que lleguen se al sale del sistema. sistema inmediatamente. Se queda inactivo. Wow. Está en el sistema como un afiliado inactivo. ¿Y qué pasa con lo que Los ya... recursos que tiene ahí, pues inmediatamente cumpla con los requisitos. Si, por ejemplo, una persona que está fuera del país, que me pregunta mucho, la gente que está fuera del país, Claro. qué pasó con sus recursos que están aquí, pues lo que tienen que verificar en qué AFP se encuentran. Una vez verifiquen en qué AFP se encuentran, pues contactar la AFP. ¿Dónde encontramos todo eso? Ah, Isabel? en la Disculpe. página CIPEN, la Superintendencia de Pensiones tiene una página que dice consulta tu AFP. Yo siempre les recomiendo, es muy buena, es muy fácil de usar. La persona entra, pone el número de cédula y entonces le dice desde la primera cotización hasta la última que hizo y le dicen que AFP está, pero no le dice cuánto tiene. Pero lo chévere de todo eso es que las AFP uno puede escogerlas y puede cambiarse de una a otra de acuerdo a cómo entienda que los beneficios están como Así es. usuario. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? La productora estaba diciendo algo, ¿no? La perdí. Ella quiere saber por qué le cobraron 100,000 pesos por cambiarse de AFP. Esta persona que llama. Que le cobraron 100,000 pesos. Eso se supone Eso que no es correcto. posible, no es posible. Ay, se Debe- dejó estafar. de ¿Y hecho, cómo eso es pudo haber demandable. sucedido eso? No, Eso es demandable. Debe de investigar Claro. en la Superintendencia de Pensiones
a ver, porque no hay manera de que eso No, pueda. no, Yo no, me eso cambié no hay forma. recientemente. Yo me cambié No. recientemente y no tuve ningún inconveniente. No, de no hay hecho, inconveniente. fue una cosa rápida. Claro, en la FP que estaba desde hace mucho tiempo me querían retener y me hicieron 30,000 preguntas para convencerme de que Para no me saber fuera, que no. pero yo estaba ya decidido. ¿Verdad? Y Pero lo es hice. válido. Ellos lo que no te pueden es retener. Ellos pueden tratar de retenerte, pero Sí, no te pueden claro. retener de manera obligatoria. Isabel, ¿y qué tanta posibilidad hay de Es un que se negocio. produzca una estafa? Considerando el caso de la Exactamente. señora, su duda de que se cambió de FP y dice le que le cobraron. sustrajeron 100,000 pesos. No, ella tiene que, porque 100,000 pesos es una cantidad considerable, ¿verdad? Y aunque fuera un peso, también ella debe Pero defender. lo que quiero saber, ¿se producen estafas? No, es que no en se este producen. sistema contributivo. No se producen No, yo no había estafas. escuchado No, algo ese así, ¿eh? sistema está de verdad que está vigilado, está controlado por CIPEN. Los mecanismos de calidad y de funcionalidad existen a cabalidad. Lo que puede suceder es que a una persona la cambien de su AFP sin saberlo. Y si la persona reporta eso, lo tienen que devolver a su AFP. Hay que estaba. personas como yo que recibe todo un boletín mensual de su aseguradora, pero quizás les cuesta entender o leer adecuadamente qué es lo que tiene, con qué está contribuyendo. ¿Cuál sería una salida para que el ciudadano común aprenda a entender o interpretar ese boletín que le llega mensualmente y esté mejor informado? Yo no sé, ese boletín yo siento, lo que he visto, ¿verdad? El que me llega, yo lo siento amigable, que las informaciones están claras, porque esas son las informaciones de esa cuenta específicamente. Pero si la persona tiene algún inconveniente con el tema de cuánto tiene, alguna duda, primero debe llamar a su AFP. Y segundo, debe de comunicarse. Está la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, pero también está la DIDA, que está haciendo muy buen trabajo. Y ahí tú te comunicas rápido. Antes tú durabas 3 días para tú comunicarte a la DIDA. Y hoy en día, de manera de verdad que, como yo soy usuaria de esos servicios, y sobre todo de medirlos, porque yo no ando buscando, sino hay situaciones de gente que se me acerca y le colaboro con asistencia con eso, y vivo llamando, además de eso, a cada institución de la Seguridad Social, por alguna u otra razón, para medir el trabajo que hacen, pues yo me llamo. A la DIDA sorprendida yo estoy, porque realmente uno se comunica con mucha facilidad y dan también todas las informaciones. Interesante todo esto. Si hay más dudas, me imagino que la señora Isabel podrá regresar eventualmente. Es un tema que siempre va a generar Claro. preguntas, es un tema que siempre está vigente y aquí en el Mango agradecemos su presencia. Gracias, Isabel Gracias, Acevedo, gracias a ustedes, de verdad especialista que sí. en temas de seguridad social. Siempre es bueno pues contar contigo porque mira cómo ha generado esa inquietud en los televidentes del Mangú de la mañana. Déjame revisar mi Enhorabuena. FP. espérate. Siempre es bueno que Déjame te yo tengamos por revisar acá la de vez en cuando. Gracias, enhorabuena. estamos a la orden. estamos Seguimos a la con Gracias, más. Isabel. Vamos a continuar, Vamos a muchachos, continuar. con otro café. Bueno, No, vamos Denise a había continuar con más del compartido. Mangú. Vamos a continuar con más de Mangú. Sí, Vamos nos con mandaron más- una y pausa. los Vamos a la cafecitos pausa, se quedaron entonces. para mañana los otros. Ya regresamos con más de ese espacio. Quédese con nosotros. Tenemos muchos invitados hoy. Llega Ñeñeco acá, León de Osoria más. Luego.